vamos a hablar de diabetes y anestesia. Cualquier interrupción será recibida, por supuesto. Mi nombre es María Luz. Bueno, ¿qué pasa en las cirugías con el metabolismo de la glucemia? Como ustedes todos lo vivencian, tanto propiamente la intervención quirúrgica como las drogas y la patología del paciente generan un estrés fisiológico en la persona con liberación de muchas hormonas, adrenalina, glucagón, cortisol y hormona de crecimiento, y de citoquinas de inflamación. Todo este perfil humoral redunda en hiperglucemia, y a su vez aumento del catabolismo tanto lipídico como proteico, que además de la hiperglucemia puede a largo plazo por ahí generar además disfunciones en la cicatrización por mucho catabolismo proteico si el estrés es prolongado. Entonces, dado este estrés metabólico, es importante que el paciente entre a quirófano con una debida evaluación preoperatoria, y también resulta importante que se reconozcan las complicaciones asociadas. En el extremo tenemos la hipoglucemia, y en otro extremo la hiperglucemia, con sus complicaciones asociadas de cetoacidosis y estado hiperosmolar hiperglucémico. Bueno, dentro de lo que es la evaluación preoperatoria para el paciente con diabetes, bueno, nada, comentarios generales. Obviamente siempre el examen físico es importantísimo, el interrogatorio con el mismo. En cuanto a la diabetes, concierne la revisión del control metabólico, preguntarle si tiene hipoglucemias frecuentes. En el laboratorio que nos va a traer el paciente, la hemoglobina glicosilada, que como todos sabemos es el promedio de las glucemias de los últimos 3 meses, y obviamente estudios cardiológicos. Muchas veces los pacientes diabéticos no saben que tuvieron eventos coronarios porque, bueno, su disautonomía no les permite tener síntomas. Así que en la evaluación prequirúrgica, el laboratorio con hemoglobina glicosilada para ver cómo perfilan los últimos 3 meses, estudios cardiológicos. Hay alguna asociación entre el valor de la hemoglobina glicosilada y las complicaciones posoperatorias, tanto a nivel eventos cardiovasculares como infecciones. Pero bueno, no se sabe si es propiamente la hemoglobina glicosilada lo que nos da esa orientación, o es o es la glucemia del momento del paciente. Hay que tener en cuenta qué paciente tenemos enfrente para exigir determinada hemoglobina glicosilada. Pacientes jóvenes sin ninguna comorbilidad, uno desea que tuvieran menos de 7 para entrar a una cirugía, pero pacientes más añosos, que tengan diabetes 1, que el control sea más difícil, y que tengan hipoglucemias frecuentes, o que tengan muchas comorbilidades a nivel cardiovascular. Cuando uno es menos exigente, tal vez tiene tanto temor a la hiperglucemia como a la hipoglucemia, entonces tal vez en estos pacientes añosos, con hipoglucemias frecuentes, con diabetes 1, que tengan, bueno, hipoglucemias reiteradas o múltiples complicaciones cardiovasculares isquémicas, uno puede permitir una hemoglobina menos de 8 para entrar a quirófano a una cirugía mayor. Bueno, los objetivos del manejo perioperatorio en lo que respecta a la diabetes sería evitar los extremos patológicos, la hipoglucemia y la hiperglucemia con sus complicaciones asociadas, cetoacidosis y coma hiperosmolar. El rango óptimo de la glucemia perioperatorio del paciente crítico varía según cada institución, cada lugar tiene su protocolo, pero bueno, más o menos la bibliografía es un poquito más exigente para los pacientes con
con cirugías cardiovasculares y pretenden un rango entre 110 y 140 y son un poquito más laxos para el resto de los pacientes, 110, 180 o 140, 180. Se ve que ser más estrictos en el nivel de la glucemia acarrea hipoglucemias con toxicidad inmediata y también un poquito tardía de la hipoglucemia, así que 140, 180 para la mayoría de los pacientes en cirugía mayor, exceptuando los de cirugía de revascularización miocárdica, es lo que más lee. En cirugías largas, en general, todos los pacientes con diabetes 1, que naturalmente necesitan la insulina para vivir, o los pacientes con diabetes 2, que ya estén tratados con insulina, por supuesto, las cirugías largas van a tener que estar acompañadas de una infusión continua de insulina, y la infusión, el manejo de la bomba, cada institución tiene su protocolo. Dijimos 110, 140 el rango para cirugías cardiovasculares, 140, 180 para el resto de las cirugías. Los pacientes que hayan terminado su cirugía y todavía no puedan alimentarse, deberán continuar un tiempo con bomba de infusión de insulina y controles frecuentes, cada más o menos 2 horas o 3 horas, y en paralelo le asociamos dextrosa, por lo menos 120 gramos día, que es más o menos dextrosa 10%, 21 gotas minuto, 1,5 litros. Y una vez que el paciente ya, bueno, puede comer, uno está en condiciones de empezar a pensar en poner la insulina subcutánea y discontinuar la bomba de insulina, obviamente siempre antes de apagar la bomba de insulina, 2 a 4 horas antes hay que aplicar la insulina subcutánea, porque obviamente la insulina de la bomba es insulina corriente generalmente, y uno apaga la bomba y a los minutos ya no hay más insulina en el paciente, así que 2 a 4 horas antes de apagar esa bomba de infusión continua con insulina corriente, aplicamos insulina subcutánea. Bueno, y entonces empezando a hablar de las complicaciones del metabolismo de glucemia, la hipoglucemia. Bueno, hipoglucemia definimos como un valor menos de 70 miligramos de decilitro, y hipoglucemia grave la definimos con un valor de menos de 54 o que requiera un tercero para el tratamiento porque se vea afectado la conciencia del paciente. Obviamente estoy hablando con profesionales que hablan con pacientes bajo sedación, entonces ahí es más difícil reconocer qué es efectos de la medicación y qué es hipoglucemia, pero bueno, ya vamos a recordar que los controles deberán hacerse cada 1 o 2 horas según el caso. Las hipoglucemias son más frecuentes en diabetes tipo 1, que en general tienen una insulinoterapia un poco más intensiva, con insulina lenta, basal, e insulina rápida, pero bueno, también pueden estar presentes en pacientes con diabetes 2 que empleen insulina o que empleen otras drogas que estimulen la secreción de insulina. Factores de riesgo para el paciente que pueda tener hipoglucemia. Bueno, pacientes que tengan un control metabólico más estrecho, los que sean más exigentes con sus controles metabólicos para adecuarse a un rango, habitualmente pegan en el límite inferior y pueden tener hipoglucemias. La diabetes lábil, que es difícil de mantener en equilibrio y tienen extremos de hipoglucemia como también de hiperglucemia.
pacientes con hipoglucemias frecuentes suelen, digamos, esto ya lo vamos a ver más adelante, son más propensos a tener hipoglucemias en el caso de una cirugía, después de una cirugía, tiene el historial, narran o describen que tengan hipoglucemias frecuentes. Diabetes de larga data, bueno, es un organismo con mucha glucotoxicidad de años, donde el sistema nervioso autónomo está dañado, formando parte de su neuropatía, y es más frecuente que tengan hipoglucemia. Pacientes con enfermedad renal crónica, por supuesto, donde la vida media de la insulina es un poquito más larga, entonces hay propensión a la hipoglucemia, y ingesta de alcohol. En ustedes sería, si tienen que, supongo, operar a alguien de urgencia, que esté bajo los efectos del alcohol, porque nadie debería operarse intoxicado. Pero bueno, esos son los factores de riesgo para la hipoglucemia. Síntomas de hipoglucemia, bueno, están los neurogénicos, palpitaciones, ansiedad, parestesia, temblor, sudoración. Habitualmente son con hipoglucemias más leves, y los síntomas que decimos neuroglucopénicos, en general es cuando la hipoglucemia es más grave, valores menores a 50. Y ahí ya hay compromiso cognitivo, alteración de la conciencia, mareos, debilidad, somnolencia, pudiendo llegar a convulsiones, también arritmias ventriculares. Y la hipoglucemia en sí misma, como las hipoglucemias con síntomas neuroglucopénicos, son más frecuentes en pacientes con diabetes de larga data o ancianas. Otra entidad es la hipoglucemia que no tiene síntomas, que esto es ya cuando el paciente no tiene ya una falla endocrina para poder responder al estrés que representa una hipoglucemia, y en la expresión de su clínica tiene disautonomía para poder responder clínicamente a la hipoglucemia. La hipoglucemia está desapercibida, o la hipoglucemia sin síntomas, está vinculada a una entidad que es la insuficiencia autónoma asociada a hipoglucemia. Estos pacientes que tienen hipoglucemia sin mucha clínica asociada, tienen la contrarregulación alterada, es decir, las hormonas de estrés no están en respuesta, no hay una disminución pancreática de la insulina ante la hipoglucemia, entonces la insulina sigue, tiene el efecto redundante de hipoglucemia, no aumenta la secreción de glucagón, que es, por supuesto, el hiperglucemiante más importante, o más rápido. Hay menor secreción de catecolaminas por parte de la glándula adrenal, y la secreción de cortisol y hormona de crecimiento, tras que tienen un efecto más tardío en la corrección de la hipoglucemia, son liberadas de forma más tardía que lo que es necesario para poder rápido corregir una hipoglucemia. Entonces, un paciente con insuficiencia autónoma asociada a hipoglucemia lo que tiene es la contrarregulación alterada. Las hormonas de estrés típicas no se liberan, o lo hacen de una forma tardía, las que tienen por ahí efecto menos potente. La insulina, que debiera omitirse, sigue con un tenor basal, digamos. Esto hablamos, por supuesto, de los diabetes tipo 2, los diabetes tipo 1 no tienen insulina directamente, y esto hace que los pacientes tengan hipoglucemias repetidas, y estas hipoglucemias que no puede corregir el sistema autónomo, ¿qué pasa? Terminan desensibilizando al hipotálamo, que libera menos secreción de CRH,
por lo cual se estimula menos la glándula adrenal. También las hipoglucemias repetidas desensibilizan al sistema nervioso autónomo, que es el responsable de los síntomas que nombramos anteriormente. Entonces, nada, esto es un círculo vicioso muy patológico, peligroso, donde el paciente, una hipoglucemia hace que tenga más hipoglucemias en el futuro y más graves, ¿sí? ¿Y por qué es mala la hipoglucemia? Bueno, desata un montón de respuestas en el organismo, alteran la coagulación, ¿sí? Son procoagulantes, activación plaquetaria, aumenta la actividad de los factores de la coagulación, es proinflamatoria, aumentan nuevamente las citoquinas, y disfunción endotelial con tendencia a la vasoconstricción. Hay una cierta estimulación simpática que no es eficiente cuando hablamos de las catecolaminas, perdón, del adrenal, que tienen que hacer su efecto en la neoglucogénesis o en la glucogenólisis que hablamos anteriormente, pero tienen sí la activación simpática a nivel cardíaca, con cronotropismo positivo, inotropismo positivo, y alteraciones eléctricas que en conjunto, todas estas alteraciones de la hipoglucemia, la disfunción endotelial, la proinflamación, la alteración de la coagulación y una estimulación simpática que afecta más bien el sistema cardiovascular, genera entonces arritmias y eventos protrombóticos, tanto cerebrovascular como eventos coronarios. Y se sabe que la toxicidad de la hipoglucemia tiene un efecto inmediato, dado por la alteración del sensorio, que puede llevar de forma prolongada obviamente, a convulsiones o a coma, o arritmias ventriculares, muerte y eventos trombóticos, ¿no? ACV o eventos coronarios, y de forma tardía la hipoglucemia se ha asociado con demencia. Eso es el efecto tardío de la hipoglucemia que uno tenga hoy y que repercuta en el tiempo más adelante, es lo que se llama memoria glucémica. Bueno, entonces, ¿cómo poder prevenir la hipoglucemia a un paciente que se va a operar? Recordemos, el paciente de ustedes que se va a operar, que tenga más riesgo de hipoglucemia, entonces, repasando, es un paciente mayor, o un paciente que tenga larga data de enfermedad de diabetes, o un paciente que sea diabetes tipo 1, que tenga rangos estrechos de glucemia, que los pesquisamos en la evaluación preoperatoria con el interrogatorio, donde le preguntamos si tiene hipoglucemias frecuentes. Paciente que tenga diabetes 1 o 2, que tenga hipoglucemias frecuentes, porque sabemos que tener, y si esas hipoglucemias son asintomáticas, porque sabemos que las hipoglucemias asintomáticas son las que terminan desensibilizando, como anteriormente dijimos, al sistema nervioso autónomo y al hipotálamo, entonces nos va a dar un factor de riesgo para tener hipoglucemias más adelante. Bueno, prevenir la hipoglucemia poniendo la cirugía a primera hora, entonces se minimiza el periodo que el paciente tenga que estar necesariamente en ayunas, y ajustar la medicación, que eso obviamente ya se programa con el paciente. Se suspenden los antidiabéticos orales, todos, el día de la cirugía, y hay antidiabéticos ahora del grupo de los agonistas GLP-1, que tal vez por ahí no están frecuentados con esta droga, pero son subcutáneos. Pero bueno, el paciente tiene que suspender todos los antibióticos orales y los agonistas GLP-1 que son subcutáneos el día de la cirugía, no se los aplica. Y hay otras drogas, que son las glifosinas, que son inhibidores de CGLT2, que es un canal que en los túbulos renales,
que absorbe glucosa. Bueno, esas drogas que tienen efecto de glucosuria también se tienen que suspender, pero 3 a 4 días antes de la cirugía, porque como son glucosúricos, bueno, tienden o pueden asociar riesgo de hipovolemia, insuficiencia renal prerrenal, además de cetoacidosis euglucémica e infecciones geniturinas. Entonces, al paciente con diabetes 1, o diabetes de larga data, paciente aneoso, paciente que tenga hipoglucemias frecuentes, o hipoglucemias asintomáticas, ese es el que más le tengo que poner atención. La cirugía a primera hora, le digo que suspenda toda la medicación, se usa glifosinas, que son glucosúricos, que lo suspenda 3 a 4 días antes de la cirugía. Y en cuanto a lo que es la insulina, si el paciente usa insulina basal, si el paciente usa insulina a la noche, le decimos que suspenda de 10 al 25% de la dosis, ¿sí? De la noche, y se opera a la mañana. Y si el paciente usa insulina a la mañana, hay que ver los controles que él haya tenido, la hemoglobina glicosilada, hay que contextualizar y decidir qué es lo mejor para este paciente, si aplicar la mitad de la dosis o el tercio de la dosis. Esto es artesanal y eso tendrá que ver con la edad del paciente, con la función renal del paciente, con el historial del control metabólico. Bien. Entonces, nos queda ese concepto. Suspendemos todos los antidiabéticos orales y la insulina de la noche la reducimos del 10 al 25% si la recibe a la noche, y si la recibe a la mañana, ese día de la cirugía suspendemos o a la mitad o al tercio, según el contexto clínico que nosotros estemos vislumbrando en ese momento. Bueno, los controles de glucemia obviamente pueden ser capilares, en el paciente que tal vez ustedes estén más habituados, un paciente con mala perfusión, que esté chocado, que esté sangrando, que esté en quirófano, obviamente, bueno, los controles a veces tendrán que ser venosos o arteriales. Cirugías extensas de más de 2 horas, es bueno tener controles frecuentes, cada 1 o 2 horas. Bien, y si la cirugía fue de urgencia, y entró a quirófano con hipoglucemia o con hiperglucemia más de 250, estrechamos los controles a frecuencia horaria. Bueno, tratamiento de la hipoglucemia, paciente bajo anestesia, somos un poquito más agresivos, damos 25 gramos de dextrosa endovenosa, y se controla rápido, en 5 o 10 minutos, hasta que no levante más de 70, reiteramos la conducta de los 25 gramos de dextrosa. Si la ampolla viene de 20 mililitros, son 6 ampollas, no, 5 ampollas de dextrosa al 25%, ahí te estoy haciendo la cuenta, y después de se reitera la carga de dextrosa hasta que el paciente levanta la glucemia más de 70, y después le dejamos infusión de dextrosa al 10%, 21 gotas minuto, y seguimos haciendo los controles en el horario. O sea, hasta que levante la glucemia y después horario. Si el paciente ya, salió de la cirugía, está despierto y puede comer, y lo constatamos con un despertar que llama la atención, o alteración del sensorio, o en el control, la pesquisa, se dio hipoglucemia, el paciente sí puede comer, puede corregir la glucemia solito, con un tecito que le hayan traído, o con alguna bebida dulce, que son 15 gramos de dextrosa. Obviamente, hay que chequear a los 15 minutos que la glucemia se haya corregido, si no, debe reiterarse la conducta de volverles a ofrecer los 15 gramos de glucosa, que puede ser una bebida azucarada, y después, una vez que corrige la glucemia,
se puede dar un carbohidrato de absorción más lenta, complejo, como una porción de... Me río porque ustedes con el paciente con una vía, lo más rápido es pasarle por vena. Bueno. Y un paciente despierto que aún no puede comer, bueno, uno obviamente emplea la vía endovenosa y también es un poquito más agresivo, de 2,5-25 gramos de dextrosa endógena. Pasando al otro extremo de las complicaciones del metabolismo de la glucemia, bueno, hiperglucemia, y sus extremos de complicaciones, tenemos por un lado la cetoacidosis, por otro lado el estado hiperosmolar hiperglucémico. Bien, la cetoacidosis es más frecuente en los pacientes con diabetes 1 en general. En ellos la fisiopatogenia tiene que ver con la generación de cuerpos cetónicos como medida de buscar una sustancia energética para las células que no pueden emplear la glucosa, porque no hay insulina en el cuerpo que pueda hacerles usar la glucosa. Entonces, aunque el paciente esté hiperglucémico, el cuerpo no puede usar esa glucemia y porque no puede entrar a la célula la glucosa, y el organismo empieza a buscar otras reservas energéticas para las células, y mediante la lipólisis se generan los ácidos grasos que después se convierten en cuerpos cetónicos, que serán combustible para la célula que no puede usar la glucosa porque no le anda la insulina. Bien, pero bueno, estos cuerpos cetónicos, que en principio tienden a ser la reserva, el combustible para la célula que no puede usar la glucosa, ¿qué pasa? En niveles altos se vuelven tóxicos para el cuerpo, acidifican el medio con toda la fisiopatogenia que ella imparte. Bueno, ya conocemos paciente con acidosis, se vasodilata, empieza a tener falla en la función cardíaca, depresión respiratoria. Estos pacientes con acidosis, con cetoacidosis, entonces no suelen tener una glucemia muy alta, sí los cuerpos cetónicos tóxicos disminuyen el pH a menos de 7,3, y vamos a encontrar el anion gap, que son esas sustancias negativas que me están bajando el pH, que son las cetonas. O sea que el anion gap cuando calculen el anion gap, va a ser positivo a expensas de estas nuevas sustancias en la sangre que me están consumiendo el bicarbonato y me están acidificando el medio. La osmolaridad en general es normal, la osmolaridad plasmática, porque la glucemia no sube tanto, así que la osmolaridad se mantiene normal. Y la clínica de la cetoacidosis habitualmente da síntomas digestivos, dolor abdominal, náuseas, vómitos, y la taquipnea, que busca, digamos, lavar el dióxido de carbono, el otro ácido del cuerpo, la CO2, porque ya tiene porque tiene poquito bicarbonato, tiene muchas cetonas que son los ácidos, así que en respuesta trata de lavar el dióxido de carbono y sacarlo por taquipnea. Esa es la cetoacidosis. Y el otro extremo, la otra entidad complicada de la hiperglucemia es el estado hiperosmolar hiperglucémico, que más uno lo vincula con los pacientes con diabetes 2. Los dos pueden tener las dos cosas, por supuesto, pero bueno, en estos pacientes la fisiopatogenia está puesta en el valor de la glucemia muy elevado.
valores habitualmente más de 800 o más de 1000 de glucemia, y esto por supuesto lo que hace es aumentar la osmolaridad plasmática y a mayor de 320 como criterio diagnóstico, y esto causa obviamente poliuria osmótica con deshidratación del paciente y con alteración mental. O sea, la clínica de este cuadro es deshidratación y afectación del estado cognitivo. Y tenemos glucemias muy altas, el pH puede estar normal, puede no haber anion gap alterado, pero sí la osmolaridad está alta a expensas de la glucemia muy alta que deshidrata al paciente. Bueno, los controles en estos pacientes que estén complicados con cetoacidosis o con estado hiperosmolar hiperglucémico pueden hacerse con sangre venosa, no tienen por qué hacerse siempre con gases arteriales, pero bueno, dependerá del contexto clínico del paciente que yo tengo, si mi paciente tiene hipoxemia, si tiene edema agudo de pulmón, si tiene neumonía, si está chocado, si está mal perfundido. Bueno, eso ya también es decisión clínica, el contexto, pero bueno, la sangre venosa, si bien me infraestima un poquito el pH, me sirve para tomar decisiones y tratar al paciente. Las glucemias se hacen de manera horaria, y se puede alternar a 2 horas y después a 4 horas el resto de los controles que me sirven: estado ácido base, ionograma, función renal. Bueno, el tratamiento de las dos complicaciones fundamentalmente es el agua, la insulina y el potasio. Esto, por supuesto, seguramente cada vez que lo tengan, uno vuelve a repasar valores, numeritos, hace cuentas, cuánto pesa el paciente, pero bueno, lo más grosero, que es lo que me interesa que charlemos en este encuentro de la noche, es los conceptos, ¿no? Lo más importante del paciente es agua, insulina y potasio. La hidratación con solución fisiológica, mucha hidratación, 1 litro por hora las primeras 2 horas, después se puede bajar el ritmo de infusión con solución fisiológica, que estará también atado al contexto clínico, si el paciente tiene sobrecarga, si el paciente tiene mucho déficit, si está muy deshidratado, si el paciente está orinando, bueno. Y bueno, uno podría, en el paciente que tiene hipernatremia, ponerle solución al 0,45, digamos, para tratar de ir corrigiendo de a poquito, con sodio corregido, la hipernatremia, ¿sí? Obviamente repasamos que en la hiperglucemia, dada la situación de aumento de la osmolaridad, hay como una hipernatremia ficticia, hay que corregir ese sodio, y si con el sodio corregido tenemos hipernatremia, después de la primera 2 horas de expansión con solución fisiológica, hicimos las cuentas con el laboratorio, bueno, podemos pasarle cloruro de sodio al 0,45. Y vamos ya a poner dextrosa en fisio, cuando la glucemia llegue a 200, en caso de los pacientes con cetoacidosis diabética, o cuando llegue a 250-300 en los pacientes con estado hiperosmolar hiperglucémico. La hidratación que uno le ofrece al paciente ayuda por dilución a mejorar la osmolaridad plasmática, y la insulina funciona mejor en sus efectores cuando la osmolaridad plasmática es normal, ¿sí? Y además, si uno brinda hidratación al paciente, por supuesto mejora la perfusión tisular de todos los órganos y la del riñón, permitiendo que
se pueda eliminar glucosa. Ya lo venía haciendo, pero bueno, nos ayuda a detoxificar. Y obviamente también diluye las hormonas de contrarregulación que están todo el tiempo perpetuando la hiperglucemia. Así que hidratación como valor fundamental, solución fisiológica 1 litro por hora, y después, las primeras horas, después, si el paciente me llama la atención que tenga hipernatremia, y yo pienso, tengo que tratar esta hipernatremia porque también puede tener consecuencias importantes, bueno, corrijo el sodio a la glucemia del paciente, y le puedo dar solución cloruro de sodio al 0,45 el resto de las horas. Y me acuerdo de poner dextrosa en fisio cuando la glucemia baja a 200-300. Otro de los pilares del tratamiento es el potasio. El paciente va a estar deplecionado de potasio por la pérdida que tenga por la diuresis osmótica, que dijimos que ocasiona la hiperglucemia, ¿sí? La glucosuria, y por el hiperaldosteronismo secundario que se genera en un paciente, en todos los pacientes deplecionados de volumen, ¿sí? Que se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se elimina potasio. Así que en general y como concepto, siempre uno tiene que pensar que el paciente con cetoacidosis o con coma hiperosmolar está deplecionado de potasio, por pérdida urinaria, sea por la diuresis osmótica o por el hiperaldosteronismo secundario por depresión de volumen. Puede haber un valor que parezca normal de potasio, y esto puede ser que esto sea una pseudocalemia normal, y esto es por el movimiento intracelular que haya, que haga un shift celular, que el potasio intracelular salga al exterior de la célula por deficiencia de insulina, o salga también por efecto de tratar la hiperosmolaridad. El potasio intracelular sale al exterior de la célula por estos dos mecanismos, por el déficit de la insulina y su accionar en la bomba sodio ATPasa, y el efecto de contrarrestar la hiperosmolaridad, pero sabemos que ese potasio que está fuera de la célula está faltando dentro, o sea que es una pseudocalemia normal. Así que si el potasio está menor de 5,3, uno le da potasio al paciente 2 ampollas de 15 miliequivalentes por litro de solución, ¿sí? Así que, bueno, eso. O sea, a cada Baxter de 500 de fisio le ponemos por lo menos una ampolla, igual van a pasar rapidísimo los Baxter. Y bueno, obviamente vigilancia de la diuresis. Si el paciente no orina, bueno, hay que contextualizar nuevamente y ver qué decisiones se toman. El paciente tiene que orinar, o tiene que empezar a orinar para que uno esté más cómodo con el rango de potasio a corregir. Y el otro pilar del tratamiento de la cetoacidosis y del coma hiperosmolar, la insulina. Entonces, la hidratación, el potasio y la insulina. Algo muy importante, la insulina no la podemos empezar a administrar si el potasio está menor a 3,3, ¿sí? Primero hay que reponer el potasio, dijimos 15 miliequivalentes por litro, 2 ampollas, o sea 30 miliequivalentes por litro de solución, hasta tener el potasio normal, y recién ahí poder poner insulina. Sabemos, reiteramos, la insulina a nivel sodio ATPasa lo que hace es meter el potasio adentro de la célula, así que nos va a intensificar la hipocalemia
si uno administra insulina con el paciente con un potasio menos de 3,3. Bueno, entonces, se puede dar un bolo de 0,1 unidad kilo para empezar a tratar muy rápido al paciente, salvo que el paciente pese 200 kilos, 180 kilos, donde el bolo va a representar mucha unidad de insulina y va a ser difícil de predecir la farmacocinética, pero si es un paciente normopeso, uno puede, hasta que uno va preparando la bomba, pasarle un bolo de 0,1 unidad. Y la bomba de insulina, la idea es pasar, digamos, 0,1 unidad kilo hora, y bueno, el ejemplo de siempre es para un paciente que pesa 70 kilos, mi bomba de insulina empezará con 7 unidades hora. El efecto que uno tiene con la infusión continua de insulina es poder bajar por hora más o menos 50 miligramos de decilitro de glucemia. Si esto yo no lo estoy logrando con los controles horarios, tengo que duplicar la bomba. Si la tenía 7 unidades hora, le tengo que poner 14 unidades hora. Y por el contrario, si el paciente llega a glucemias de 200, 300, tengo que bajar la infusión a la mitad de lo que la tenía al inicio, a 0,02 o 0,05 unidades kilo. Bien, entonces, y bueno, después bicarbonato se usa solamente si el pH es extremo, menos de 6,9, y eventualmente si el potasio es muy alto, de 6,4. Pero uno puede expectar para usar el bicarbonato. Sabemos que tiene el efecto adverso de la sobrecarga hídrica, por la sobrecarga de sodio, así que solo en esas situaciones. Y el fósforo solo si es menor a 1, y bueno, no se pide de rutina el fósforo, pero bueno, la hipofosfatemia puede dar depresión respiratoria, depresión cardiovascular, hipotensión. Bueno, uno podría llegar a buscar esa causa en el caso de que esté mejorando la acidosis, mejorando la glucemia del paciente, y sigamos con fallas sistémicas que nos expliquen. Bueno, entonces, tratamiento de la cetoacidosis diabética o del coma hipermolar, para sintetizar agua, solución fisiológica 1 litro por hora, las primeras horas. Y si en el laboratorio nos viene que, habiendo corregido el sodio, tenemos hipernatremia y nos parece importante, porque lo es, corregirla, le damos cloruro de sodio 0,45, seguimos con esa infusión, 500 mililitros hora, 250 mililitros hora, según la clínica al paciente, si tenga sobrecarga o no. Después, entonces, hidratación, muy importante. Reponer el potasio, muy importante porque mi paciente va a estar deplecionado de potasio, así que 2 ampollitas por litro, 2 ampollitas por hora al comienzo, es mucho el potasio que hay que reponer. Y la insulina, no comenzarla si el paciente tiene hipocalemia de 3,3, hay que reponer el potasio primero, estar seguros que el potasio está normal, y después dar la insulina. Muy bien. La resolución de nuestras complicaciones de hiperglucemia se dan con la normalización del anion gap. Esto se traduce en que si no hay anion gap, ya no hay ácidos dando vuelta, ya pudimos ofrecerle al paciente la neutralización de la acidosis. La insulina, mediante el efecto de la insulina, que es detener esa lipólisis y esa generación de cetoácido. Otro criterio es cuando la osmolaridad plasmática ya desciende, fundamentalmente bajando la glucemia en este caso, y cuando el paciente puede empezar a comer. Y después, bueno, cuando repasamos que cuando
uno tiene esos criterios de resolución donde el pH ya se normalizó, cuando la osmolaridad plasmática está disminuyendo, cuando ya no tengo anión gap positivo, cuando el paciente puede comer, yo tengo que pensar en suspender la bomba de insulina, y antes de suspender la bomba de insulina, aplico la insulina subcutánea, y después de unas horitas puedo suspender la bomba. ¿Cómo calcular la dosis de insulina para el paciente? Bueno, también es una artesanía, más o menos podemos aproximarla. Paciente con diabetes tipo 1 podemos calcular de 0,5 a 0,8 unidades kilo día. Ese total de unidades para ese paciente dividimos el 50% que le vamos a poner como insulina basal subcutánea lenta, y el otro 50% lo repartiremos en dosis de insulina rápida antes de las comidas. Pero bueno, como concepto importante, antes de suspender la bomba, aplicar la insulina basal, porque podemos rápidamente volver al proceso patológico. Bueno, he culminado mi charla, espero que les haya servido, y bueno, nada, muchas gracias por la atención. Muchas gracias a vos, María Luz. La verdad que estuvo muy linda la clase. Conceptos que nos vinieron muy bien refrescar y algunos aprender. Y, y más de una vez nos tocó en el quirófano con pacientes cetoacidosis. Me acuerdo con, no sé si lo conocen, bueno, Luz, pero Javier Parnusat, le trajeron un paciente desde el shock room que los clínicos decían que había que hacerle la amputación porque estaba con una cetoacidosis diabética y eso estaba generando el cuadro. Y el anestesiólogo decía, no, primero tratale la cetoacidosis y después me lo Sí, subís. claro, Y no sí, poner el claro, huevo y la gallina. Entonces, nota, que sí, nota con dirección, que esto, y lo mandaron con la cetoacidosis, que ya la habían empezado a tratar, pero a veces puede estar un día y estaba séptico el claro. paciente. Sí, Y no, bueno, lo no, tal subieron cual. y y me dice Javier, ¿y yo ahora qué hago con esta bomba? Dice, bueno, pero es una realidad, a veces tenemos pacientes en urgencia que vienen con bomba de insulina o que tienen 400 de glucemia y nadie sabía que era diabético y no lo sabemos tratar. Entonces es muy importante manejar estos los pacientes porque el diabético, entre que tiene más mortalidad cardiovascular, más ACV, todos los problemas de nadie le suspende las medicaciones, vienen con el ayuno, algunos vienen con sulfa y hacen hipoglucemia, los tenés al paciente que no se te despierta y no sabes por qué es, y nadie piensa en la hipoglucemia. Son pacientes que no son tan fáciles de manejar. Yo te quería preguntar, que no sé si lo dijiste y no te escuché, la hemoglobina glicosilada para una cirugía programada, ¿cuál es el límite para suspender una cirugía? O sea, Mirá, es que es relativo, Marce, porque por ejemplo, si vos tenés un paciente que le tenés que programar, no sé, una CRM, y es un paciente joven, que tiene enfermedad coronaria y no muchas otras comorbilidades, por ahí uno puede ser más exigente y querer que tenga menos de 7 o menos de 8, menos de 7,5, u otra cirugía programada, qué sé yo, que se tenga que operar una rodilla, un paciente más o menos joven. Pero diferente va a ser un paciente, por ejemplo, añoso, renal crónico, con antecedentes de ACV, con enfermedad coronaria. En ellos, incluso aunque no fuera a quirófano, uno no es tan exigente. Imagínate, si ese paciente tan añoso, larga data de diabetes, mucha enfermedad cardiovascular o renal, a ese paciente, ni siquiera entrando al quirófano, uno puede esperar una hemoglobina menor de 8 o menor de 7,5. Entonces, lo hablaba con los cardiólogos del lugar también donde yo trabajo, que a veces a ese tipo de pacientes con menos de 8 los pueden admitir, digamos,
porque en la vida uno no les pide más, no les pide mucho más. El tema es que Estamos hablando de muchas, añoso, renal crónico, ACV, enfermedad coronaria, arteriopatía periférica, diabetes lábil. Bueno, es como siempre va a depender del paciente. Si vos tenés un paciente joven, adherente, con pauta de alarma, bueno, donde podés ser exigente y podés exigirle menos de 7. Lo que pasa es que es todo un trabajito. Pero no tiene que estar excelente para entrar a un quirófano, porque uno ya es más laxo, incluso en el consultorio. Si el paciente es muy grande y tiene muchas comorbilidades, bueno, menos de 8, menos de 7,5 está bien, porque la bien, no, hipoglucemia, el tema es cuando se van, yo he tenido pacientes con más de 10 de hemoglobina no, eso, glicosilada, 10 no, 11 bueno, eso, y yo no, claro, he no, suspendido sí, porque claro, aumenta la mortalidad no, postoperatoria, no, sí, entonces yo suspendo y lo cito, como son programadas, obviamente, lo cito para sí, dentro de sí, 2 o 3 meses, con controles sí, glucémicos y con otra hemoglobina sí, glicosilada. Más de 10 ah, yo la suspendo porque se aumenta la sí, mortalidad y les explico a los traumatólogos. En el caso sí, que sí, a mí sí, me ha pasado 2 veces y eso está estudiado. Entonces, más de 10 yo la suspendo, con menos de 9 hago las cirugías programadas. sí, Por eso sí, el punto de corte. sí, sí, Marce, sí, Bien, sí, incluso 9 es alta igual, ¿no? O sea, uno, si es programada, desearía más, pero bueno, hay que ver de dónde partió el señor, capaz que partió de 15 y llegó a 9 y bueno, o no puede más del dolor, o sea, vaya a saber, siempre contextualizar, pero sí, no, idealmente tiene que ser menos de 8, menos de 9 bien. Después no sé seguro. si los residentes tienen alguna pregunta de manejo, no sé, por usarme las tablitas de corrección, que Hola Luz, ¿cómo alguna estás? pregunta a alguien. Yo soy Evelyn, Evelyn, residente del HOSPI también, de cuarto año. Ajá, Mi pregunta era que recién, bueno, nombraste el tema de la reposición del bicarbonato sí, con un pH menor a 6,9 sí, y uno a veces en quirófano capaz que termina reponiendo el bicarbonato con un pH ya un poco mayor o con un exceso de bases importante. Y sí. siempre en toda la bibliografía dice lo que vos decís, pero a veces uno capaz Mm, que se asusta y ya con un pH de sí, 7,1 o cerca de ahí ya empieza a reponer bicarbonato. ¿Está sí. mal eso? Mira, qué, 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 qué inocencia linda que tenés para preguntar. Yo qué te voy a decir. Es lo que yo he leído. Te respondo también sinceramente. Uno confía, la verdad que en todos lados lo dice, digamos. En todos lados lo advierte y hasta saben que uno está temeroso con un pH de 7, pero bueno, creo que es evidente, si está escrito en todos lados, que el tratamiento con la insulina y con la hidratación va a mejorar, más que nada con la insulina, va a mejorar la acidosis. Entonces, por ahí uno tiene que ser un poco más paciente y ver que eso va a mejorar. Yo no, eso yo lo veo en todos lados escrito, así que te diría que uno tendría que animarse y esperar y no dar el bicarbonato si no es menor de 6,9. Bien, Sobre perfecto. todo porque uno le está pasando mucho líquido al paciente, y viste que puede dar sobrecarga hídrica, entonces, porque es pasarle en 200, 400 mililitros del bicarbonato medio rápido a todo el líquido que le estás pasando. Bien, perfecto. Entonces esperar a que mejore con la reposición de líquidos y si no es así, bueno, Insulina, y la insulina fundamentalmente, porque es lo que le va a mejorar sobre todo la acidosis. Claro. Después reflejarles algo que dijiste, María Luz, la hipoglucemia, que también vemos un montón en el quirófano. No es una Sí, ampolleta de glucosado al 25, son entre no, 6 y 8 ampollas de 25 glucosado al gramos, 25. claro.
No, 25 no, no, gramos. ya sé. Ah, Lo que perdón. yo veo que a veces agarran, está con hipoglucemia, agarran la ampollita de glucosado al 25 y le ponen una ampollita. Son de entre 6 y 8 ampollas para tratar una hipoglucemia sintomática. Eso también, tenerlo como una práctica, no es una ampollita y bueno, y vemos. No, Hay que claro. reponerla porque la hipoglucemia da mucha mortalidad. El tema de los límites en el quirófano o Sí, perioperatorio, es sí. verdad que se estima entre 140 y 180. ¿Por qué? Porque los estudios que mostraron límites inferiores Exacto, entre aumentar la 90 y mortalidad. 110 tiene Ujú, más mortalidad, tal cual. Entonces no hay que sí, desesperarse mucho, es mejor la hiperglucemia que la hipoglucemia. Después otra cosa, el exacto. Fincher lactato, acuérdense que puede producir más hiperglucemia en pacientes con ayuna, porque el lactato se transforma en glucemia, ¿sí? En glucosa, perdón. Entonces tener cuidado y preferir darle solución fisiológica que Fincher. Claro. Y, y bueno, no sé si alguno tiene no sabe los temas de las correcciones, cómo usar la insulina en el quirófano. Si tiene alguna duda, aproveche y pregunte, sobre todo la insulina para corregir de forma rápida, las dosis, con cuánta insulina dar y a partir de cuánto corregir, cuánto te baja una insulina, que una unidad baja aproximadamente 30 miligramos de cilitro Mire, de no, no, glucosa. sí, Marcelito, de las dos cosas que estás diciendo, lo de la hipoglucemia, que uno tiene tantos conceptos en la cabeza que, obviamente, 25 gramos, si la ampolla viene de 25%, si tiene 20 mililitros, son 5 ampollas, si viene de 10, serán 10 ampollas. O sea, eso me parece re fundamental de por ahí ver cuánto viene la ampolla que uno tenga a disposición, pero sí, siempre son 5, 7, 8 ampollas para reponer la primera hipoglucemia. Y hasta no tenerla con normoglucemia, uno tiene que reiterar la reposición con varias ampollas, 5, 6, 7, 8 habitualmente. Y lo de la tablita no lo adjunté, lo puedo adjuntar, también es medio variable, pero bueno, podría uno empezar a corregir entre 150 y 200 con dos unidades y ir subiendo de cada 50 y ir corrigiendo en escalas de 2 en 2, o sea, 150, 200 con 2, 200, 250 con 4, 250, 300 con 6 y así. Ahora después lo agrego a la clase que no lo al, puse. al, pu- Eh, al publisher que tenés que hacer, lo podrías poner, porque eso sí es útil para tener, para una corrección rápida. eh, y acuérdense que la insulina aproximada, la insulina de corrección, la insulina rápida, dura aproximadamente 20 minutos. Entonces, por ahí una cirugía larga, eh, lo mejor es ponerle una bomba de infusión, ¿sí? Hay sí, algunas claro, tablas y claro, claro, correcciones, claro. pero bueno. Sí, sí, sí. Después vas a dejarle las tablitas en el publisher para que la tengamos presente, Dale, porque nos pasa Marcelito. mucho esto de hiperglucemia. Después aclararle que Sí, la sí. sulfonilurea produce hipoglucemia, pacientes con ayuno y que toman sulfa puede tener una hipoglucemia. La metformina es raro que produzca hipoglucemia y se suspende 48 horas antes. Habitualmente nosotros la suspendemos 48 horas antes. Ajá. Y bueno, nada, son algunas cosas que por ahí uno tiene en cuenta. Sí, sí, Y sí, después los Marce. pacientes que tienen disautonomía diabética, nosotros cuando le hacemos una anestesia general usamos muchas drogas vasodilatadoras y los pacientes Ajá. diabéticos con disautonomía diabética son los Sí. pacientes que entran con 140 de presión y después en la inducción se te van a 60 de sistólica. Al igual que cuando Mm, le haces una raqui y se van al tacho y es muy difícil recuperarlo. Entonces está bueno siempre preguntarle si tiene síntomas de ortostático, que si se para o se está bañando y se marea, se cae. Son pacientes que le vas a hacer la raqui y se te van al tacho. Entonces, ajá. acostumbrarse a preguntarle a ver si tiene alguno de estos síntomas. Bueno, yo te agradezco, María Luz, la verdad que estuvo muy linda la clase. Es un tema que tenemos un gran caudal de pacientes diabéticos y esto nos ayuda para el manejo en la cirugía
de estos pacientes. Gracias por la predisposición, sabes que, bueno, nada, te aprecio mucho y sos de las médicas más responsables y dedicadas que conozco, así que para mí es un placer que hayas podido dar una clase con los residentes y nada, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, Marce, te quiero, sos mi amigo desde el primer día que te conocí en la residencia, y chicos, tienen una joyita que ya la conocen a todo nivel. Me alegro mucho que compartas tus valores y tus conocimientos con más personas, Marce. Un gustazo. Muchas gracias.